Doctor, a ver si nos puede definir la hepatitis aguda severa. ¿De qué se trata? A ver, es una inflamación hepática, sobre todo que se está dando en niños en esta hepatitis, ¿sí? Donde el hígado deja de perder su función, ¿sí? La función del hígado es producir ciertos elementos para producir la digestión. Este hígado deja de producir su función, entonces no hay nada que lo pueda reemplazar dentro del organismo. Por eso es que la gravedad del caso, la gravedad de los casos que se están viendo, te llevan a trasplante, porque necesitas suplir la ausencia de ese órgano. No es como el riñón que tenés dos, por ejemplo. En este caso no, se inflama todo el hígado y pierde la capacidad de función. Entonces perdés una función importante dentro del organismo y eso es lo que lleva a la severidad del cuadro. El cuadro que se produce y se llama aguda porque es de evolución muy rápida y esto también es preocupante. En pocos días lleva, por ejemplo, al primer caso que tuvimos en Argentina, definido como hepatitis aguda de origen desconocido, lo lleva a estar en lista de trasplante de urgencia, ¿no? Que de la totalidad de los casos, digo, si se puede establecer un parámetro de ese tipo, ¿cuántos llegan a una situación severa o crítica y necesitan un trasplante? Según la información de la Organización Mundial de la Salud, que en este caso, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con el primer brote de COVID, estuvo muy alerta y muy atento, creo que han aprendido un poco de lo que nos pasó con la enfermedad previa, habla del 10% de los pacientes. Ya en Argentina, vos fíjate que de los 8 casos sospechosos que tenemos, uno ya está en lista de trasplante, lamentablemente, el chiquito de 8 años que está internado en el Hospital de Niños en Rosario, y hay otros 3 que podrían evolucionar a esta condición de necesitar un trasplante de hígado. Algo muy interesante, decir, bueno, un trasplante se dan, muchas voces de los gobiernos y de las secretarías y ministerios están diciendo, no es un brote inusual, no es algo que tenemos que estar desesperados por esto, pero sí hay que estar alertas. ¿Por qué? Porque en un año normal, por ejemplo, en el Hospital Garraham, el otro día me pasaban la información, se producen en lo que va del 2021, por ejemplo, en estos 5 meses del 2021, De 2022. hicieron 40, del 2022, perdón, hicieron 40 trasplantes de hígado, ¿sí? Entonces, si empiezan a sumarse estos trasplantes de hígado, la verdad que la situación va a estar un poco más compleja, ¿sí? Va a ser un poco más la presión sobre el sistema de trasplante en Argentina va a estar un poco más saturada, por así decirlo, aunque creo que nunca se va a saturar porque hay excelentes equipos de trasplante en Argentina, Sí. y hay una ley que hoy en día te ampara el tema del trasplante. Martín. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? ¿Hay alguna explicación de por qué aparecen ahora estos casos de hepatitis aguda? ¿Hay algún contexto especial? Mira, hay 2 hipótesis que se están planteando. Lo que han encontrado en 5 de estos casos de los 8 que hay en Argentina es que son adenovirus positivos, ¿sí? ¿Qué es esto del famoso adenovirus que se está hablando ahora? Es un virus que produce o un resfriado común o una gastroenteritis normalmente en los chicos. Las 2 hipótesis sí, son, una es que debido al confinamiento los chicos no estuvieron expuestos al contacto con sus pares. Vos sabés que la escolarización genera que tu sistema inmune se fortalezca porque estás en contacto con diferentes tipos de gérmenes y eso hace que no hagas enfermedad grave, sino vayas generando anticuerpos. Tu organismo va generando anticuerpos ante la exposición seguida del propio organismo ante este tipo de patógenos y no generas una enfermedad grave. Eso es una de las hipótesis. La otra es que este adenovirus haya cambiado, haya mutado, haya cambiado su estructura y sea un poco más agresivo, sobre todo sobre este órgano, sobre el hígado. Esas son las 2 hipótesis que se están planteando hoy en día. Son todas hipótesis, la verdad que por ahora sigue siendo de origen desconocido, más allá que estaba leyendo recién de que en 5 casos de los 8 sospechosos que tenemos en Argentina, o de los 8 casos que tenemos con una hepatitis aguda de origen desconocido, han encontrado adenovirus, ¿sí? Son adenovirus Rodrigo, positivos. Quienes nos están mirando, que son papás, que son mamás, ¿a qué síntomas del día a día tienen que estar atentos en sus hijos para saber si pueden llegar a tener o no una hepatitis aguda? Consultar al médico. Mira, fundamentalmente hay una lista muy larga de síntomas de la hepatitis, ¿sí? Lo que hay que estar presente, lo que hay que estar muy atento es fundamentalmente el cansancio, el agotamiento, pero es el agotamiento extremo.
en los más chiquitos que no quieren comer, que están desganados, que tienen mucho sueño, ¿sí? Ese es uno de los primeros síntomas. Después empiezan con la parte, ¿viste la parte blanca del ojo? Se llama esclerótica, ahí se empieza a poner más amarilla. Ese es el primer signo de que hay una elevación de la bilirrubina. Después viene la ictericia, que se ponen todos amarillos. En el transcurso de estos síntomas pueden presentar náuseas, vómitos, un poco de diarrea. Después, uno de los últimos síntomas es que la caca se pone blanca y el pis se pone oscuro, porque esa es la incapacidad del hígado de producir bilirrubina para darle color a la caca, y se elimina el exceso por orina, por eso es que la orina se pone oscura. Claro. Entonces, hay que estar atentos fundamentalmente. Bien, Rodrigo, entonces esos son los síntomas. Con que aparezca alguno de estos síntomas o algún cambio en el comportamiento, es bueno no esperar e ir al médico inmediatamente. Y la última, ¿de qué manera cuidarnos? Porque la verdad pensaba, ¿por qué ataca a los chicos? Y por otro lado, si la utilización del barbijo cooperaría en algo, ¿no? Porque hay una transmisión que puede ser por contacto o por cercanía. Claro, totalmente. Bueno, eso es lo que nos planteamos y lo que estábamos hablando en diferentes grupos. Sí. Tenemos, a ver, como es de origen desconocido y tenemos un 60-80% de implicancia de este famoso adenovirus que estamos viendo ahora, tenemos dos opciones, que sea por contacto, pero también el adenovirus produce el resfriado común. Todavía no está tipificado, no está determinado cuál de los patógenos es. Entonces, como produce el resfriado común, también creemos que en este momento donde se empezó a sacar el uso del barbijo, poder reimplementarlo, porque los chicos ya están acostumbrados. El otro día me decían, pero un chico de 2 años, 3 años, ¿cómo lo vas a obligar a usar barbijo? Yo viajé con mi hijo que tiene 3 años y le exigían en el avión el uso del barbijo, y si vos lo educás y le enseñás y lo acostumbrás al uso del barbijo, creemos que lo puede llegar a utilizar. Entonces, en este momento, ante la gravedad de la situación, ¿sí?, ante la urgencia de la situación, y hay que tomar medidas drásticas y urgentes, como por ahí reimplementar el uso del barbijo un tiempo, 2, 3 semanas, hasta empezar a aclarar un poco esto, a tener más datos para poder prevenir esta enfermedad. Fue muy útil escucharte, Rodrigo. Gracias por haber estado en vivo. Un saludo. Abrazo grande.